Bueno, buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta ponencia que en el marco del programa científico CONVID de la Asociación Científica Universitaria de Estudiantes de Medicina ULA Mérida les traemos para todos ustedes. La ponencia de hoy es Principios de la Investigación Científica aplicados a la medicina con el doctor Nelson Merchan. ¿De qué hablaremos hoy? Hoy hablaremos un poquito de la importancia de la investigación en la medicina actual, tipos de estudios más usados en la medicina, importancia estadística y científica de estos estudios y tipos de sesgos en la investigación científica. Antes de comenzar, les pedimos por favor presten mucha atención a toda la ponencia, ya que al final de esta iniciaremos con la sesión de preguntas y respuestas. Así que en el transcurso de la ponencia pueden anotar sus preguntas o inquietudes de manera que al final podamos responder a esas preguntas de la mano del doctor Nelson. Muy bien, pueden ingresar al chat de esta reunión, de esta sesión, para quienes aún no habían podido interactuar con la plataforma Zoom, dependiendo si estás en el menú de más en la esquina inferior derecha. Igualmente la opción de chat la puedes ver si estás en la computadora directamente en la pantalla. A través del chat podrás decir tus preguntas al final de la ponencia. Bueno, sin más preámbulos, damos el pase al doctor Nelson Merchan. Adelante, doctor. Ok, gracias Héctor por la introducción. Buenas noches a todos, buenas tardes, desde que se encuentren. Gracias por la invitación, es un honor poderles dar esta pequeña charla a los estudiantes de mi facultad. Ojalá yo hubiese tenido estas oportunidades cuando estaba en la facultad y hubiese tenido un poquito más de experiencia en investigación cuando estaba allá. Pero bueno, me alegra que ustedes estén tomando esto bastante en serio y lo estén llevando por todos lados y que los muchachos se animen y investiguen, publiquen y hagan todo lo necesario. Esto es súper importante en la medicina y eso es lo que vamos a hablar hoy. Bueno, los que no me conocen, soy Nelson Merchan, soy médico cirujano de la Universidad de los Andes de Mérida. Actualmente soy un Research Fellow, investigador en el Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatología en 3 hospitales en Boston. Son 3 hospitales asociados a la Universidad de Harvard. Me dedico a investigación en cirugía de la mano, cirugía de trauma y tumores óseos y sarcomas. En los últimos 3 años he aprendido muchísimo. Investigación, lo que nunca aprendí en la carrera, lo que no le paré en las clases de metodología de la investigación, de bioestadística, de epidemiología, de demografía. Son clases que en verdad son súper importantes. Y en eso se basan todos estos estudios que actualmente es la medicina que practicamos, ¿no? O sea, tú ves aquí, en todos lados, ves estos médicos basándose todos sus manejos en los pacientes en los papers más recientes. Y saber qué paper vas a seguir, qué paper vas a aplicar a tu práctica es vital. Allá afuera hay miles y miles de papers que, bueno, tienen conclusiones de todo tipo. Y hoy les quiero dejar un poquito sobre qué es lo que deben leer, lo que deben buscar en esos papers para saber si son válidos para su práctica, ¿no? Para el manejo de estos pacientes. Y al mismo tiempo, si se animan a hacer investigación, que es lo más bonito, que ustedes sean los autores de sus trabajos, también sepan cómo, ¿no? Cómo diseñar un estudio y cómo llevarlo a cabo. Y esto pues, va a ser algo muy general de lo que ustedes van a leer y de lo que ustedes pueden hacer en su práctica. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos de esta charla? Vamos a entender la importancia de la investigación en la medicina actual. ¿Qué me refiero con esto? Ya los libros que usábamos en la facultad, esos libros tienen fundamentos médicos que nunca cambian.
pero muchos están ya obsoletos en la información que están transmitiendo. El manejo de pacientes cada vez cambia más, los estudios de investigación son cada vez más nuevos, los hallazgos histopatológicos son cada vez más importantes, nuevos métodos científicos, métodos de diagnósticos que no se escriben en los libros de antes, y saber manejar, buscar la data actualizada es vital para un desarrollo profesional completo e integral. Reconocer los tipos de estudios más aplicados en medicina. Con esto pues hablaremos más adelante. Los estudios que ustedes van a ver cuando lean el título o los métodos de un paper, van a saber qué tipo de estudio es, y ya de una vez van a saber qué nivel de evidencia estamos hablando, qué tan importante y qué tan relevante va a ser ese estudio. Hay demasiados tipos de estudios afuera, pero ustedes tienen que saber cuáles son los más usados y cuáles son los que ustedes tienen que seguir en su práctica. Comprender la importancia estadística y científica de estos estudios también es valer, porque cualquiera ahorita pues escribe un paper, lo manda y pues puede concluir lo que quiera, pero si no tiene significancia científica y estadística, pues simplemente no debería ser tomado en cuenta, y eso es súper importante. Te metes en Google Escolar, en Cochrane, Cielo, cualquier base de datos, y puedes conseguir que cualquier persona publica lo que le pasó por la cabeza a su práctica, y realmente pues tienes que estar seguro qué tan importante, qué tan certero es ese estudio al final. Y por último, hablaremos un poco de los sesgos en la investigación científica que nos pueden destruir totalmente un paper o la idea que teníamos de una hipótesis. Si dejamos que un sesgo nos dañe el estudio, pues ya no es un estudio con validez. ¿Ok? ¿Por qué publicamos? Publicamos para esto, ¿no? Tener nuestro nombre en un paper. Queremos que nuestras hipótesis, nuestras ideas, nuestros métodos sean reconocidos, sean aplicados para siempre en pro del paciente, en pro de nuestros colegas, y eso es lo bonito de publicar. Hoy vamos a hablar de los dos puntos de vista, el punto de vista del investigador, que pueden ser ustedes, o el punto de vista del lector, que también puede ser ustedes, podemos ser nosotros. Este es un paper que publicamos hace poco en mi equipo de investigación en el departamento del Beth Israel en Harvard. Fue un paper súper importante, súper bueno, tuvo súper éxito y fue buenísimo. Es uno de nuestros últimos papers y uno que más me ha gustado trabajar. Pero ¿qué pasa? Este estudio tomó meses de investigación, fue un estudio retrospectivo y bien hecho, y fue publicado. También nos va a pasar esto. Aquí esto fue otro estudio que hicimos con 4 hospitales aquí en Boston, hospitales muy bien diseñados, con pacientes súper importantes, o sea, que tenían todos los criterios de inclusión y exclusión, y científicos que están manejando este proyecto de nosotros, muy bien diseñado, y al final, pues, como está aquí resaltado en amarillo, no fue aceptado. Fueron meses y meses diseñando el estudio, colectando la data, analizando los resultados, escribiendo los papers, mandándolo para acá y para allá, haciendo las tablas, haciendo todos los procesos estadísticos. Un paper súper bueno y nunca fue aceptado en ningún journal. Entonces, eso pasa. Aquí lo que pasó, tuvimos sesgos que no nos dimos cuenta que estaban en nuestros propios estudios, y los reviewers, que son los que revisan los papers antes de publicarlos, se dieron cuenta que teníamos sesgos en el estudio y nos arruinaron meses, casi años de trabajo. Por eso tenemos que estar pendientes y tener presente todas estas cosas al momento de leer un paper, porque quizás si nos lo hubiesen aceptado y alguien lee este paper, hubiese cometido errores, porque este estudio tuvo sesgos y pudiese haber afectado la práctica de esa persona. Pero no importa, siempre hay una segunda oportunidad y se sigue. Esta imagen que está aquí es James Lynn. Esta es una imagen que está en el Departamento Naval de Medicina de los Estados Unidos. Se cree que esta fue el primer clinical trial, el primer estudio de comparación, el primer ensayo científico hecho en la historia. Estos años fueron años 1700. Una imagen muy interesante. Estos son los pacientes que sufren de escorbuto, de deficiencia de la vitamina C. Pueden ver aquí esta persona que tiene una cesta con naranjas y limones, y esta persona decidió agarrar 2 grupos. Un grupo lo voy a tratar con naranjas y limones, y el otro grupo no les voy a dar nada. Los voy a observar un tiempo y voy a ver qué mejora. Efectivamente, los que tomaron juguito de naranja mejoraron. Y él registró sus estudios, sus resultados, y fue como nos fuimos dando cuenta que la vitamina C
producía estos males, estos padecimientos en los pacientes, ¿no? Y entonces, bueno, quise dejarle esto por aquí para que sepan que fue como que el primer research, la primera investigación que se tenga historia, ¿no? En la humanidad. Esta pirámide, vamos a hablar ahora de lo que son los niveles de evidencia. Me van a perdonar que algunas diapositivas están en inglés y otras en español, pero lo hice con la intención de que ustedes, como médicos, la mayoría que son médicos van a ser médicos, científicos, lo que quieran hacer, tienen que manejar el inglés desde muy tempranamente. Los estudios, ustedes no pueden aspirar a manejar pacientes y estar al tanto de los últimos papers, de los últimos descubrimientos científicos, si no saben hablar el inglés. Porque los últimos papers, por ejemplo, del coronavirus, que salen antier, hace una semana, hace un mes, todos están en inglés. De aquí que están en español, ya consiguieron la cura y ya no sirve de nada ese estudio. Así que un consejo personal, estudien inglés médico, cómprense libros en inglés, hagan lo que puedan para que tengan un vocabulario en ambos idiomas. Y cuando ganen sus papers, que estén bien actualizados y se vayan a PubMed, consigan sus papers en inglés, sepan muy bien de qué le están hablando. ¿Ok? Muy bien. Entonces, continuamos con los niveles de evidencia. Esto es una pirámide, ¿okay?, que nos describe pues, en la base, en los niveles inferiores, son los estudios que tienen menor importancia científica. Todos los reportes de casos, los case series o series de casos, y la opinión de un experto. Arriba en el tope tenemos dos grandes estudios, que son los Randomized Control Trials, los RCT, ensayos clínicos, como los quieran llamar, Clinical Trials, tienen muchos nombres, que son el gold standard, que son los estudios con mayor evidencia científica, con más importantes, que siempre debemos seguir si tenemos uno a la mano, es el que vamos a observar, es el que vamos a entender, es el que vamos a leer y el que vamos a aplicar en nuestra carrera. ¿Ok? Esta pirámide, si ustedes ponen en Google niveles de evidencia, van a conseguir, bueno, sobre 200 tablas, todas distintas. Fue difícil pues, conseguir una bastante uniforme. Esta la hice yo mismo, por eso que está un poquito fea. Pero es la aplicada más que todo en la medicina en lo que yo he hecho, ¿no? Cuando yo envío un paper de nuestro equipo a un journal, pues nos preguntan de qué nivel de evidencia es su paper. Entonces, dependiendo de la editorial, dependiendo inclusive de la especialidad médica, en cardiología tendrá niveles de evidencia distintos en ortopedia, que en genética, que en ciencias básicas. Entonces, si consiguen uno igual, no es que lo hice mal, es que simplemente son distintos y varían bastante por editorial. ¿Ok? Entonces, empecemos de abajo para arriba. Ya hablamos del nivel 4, que son los papers, los reportes con menos validez. El tercer nivel tenemos los casos control o estudios retrospectivos. En el segundo nivel de evidencia tenemos los estudios prospectivos, que son estudios observacionales, que ya hablaremos sobre ellos, que tienen un nivel bastante aceptable, son más económicos que un RCT, que los de nivel 1, pero también son estudios válidos, son estudios que también podemos seguir si tenemos los prospectivos a la mano. En conjunto con los prospectivos también tenemos las revisiones sistemáticas, que son simplemente buscar todo lo que se ha publicado en la base científica, PubMed, Cochrane, lo que sea, en la literatura, y reunir todos esos datos sobre una hipótesis específica, copilar toda esa data y sacar una conclusión basada en eso. Se diferencia de los metaanálisis, que son niveles mucho más altos, porque en estos aplicamos métodos estadísticos, hacemos regresiones, hacemos correlaciones de Pearson, hacemos estudios más grandes para sacar conclusiones más valiosas que en comparación con un systematic review. Abajo también podemos colocar en el nivel 3, en la revisión literaria, que para algunos journals estaría en el nivel 2, para otros journals estaría en el nivel 3, que es lo mismo que un systematic review, pero menos completa la revisión literaria. Ya hablaremos de cada uno de ellos a continuación. Esto es una tabla que no se les voy a leer, pero abajo está la fuente para que vayan a este link y lean un poquito más sobre los niveles de evidencia cada uno, ¿no? Por ejemplo, Elsevier, que es una editorial muy importante aquí en Estados Unidos, que la mayoría de los journals que nosotros publicamos son de esa editorial, ellos dicen que en el nivel 1 tienen los RCTs con un follow-up mayor del 80%. Pero en el nivel 2, todos los que son RCT que tienen un follow-up menor al 80%. Es decir, que yo empecé el follow-up con 100 pacientes, 50 en cada grupo, y al final
del estudio, al final de un año, por ejemplo, empecé con 100 y terminé con 85 pacientes. Mayor 80% se considera nivel 1. En el nivel 2, si terminé el estudio con 60 pacientes, será considerado de menor nivel científico, de menor validez, entonces baja de nivel. Eso pues, no estoy muy seguro de eso, ese es su journal, esos son para ellos, pero en otros estudios, dependiendo de la especialidad médica, a ellos no les interesaría tampoco el follow-up, que también es un tipo de vallas, que vamos a hablar, un tipo de sesgo, pero yo lo ubicaría también en el nivel 1, ¿ok? Aquí está la fuente, vayan, búsquenlo en internet, revisen sobre los niveles de evidencia, que son importantes, apréndanselos, porque cuando ustedes lean un paper, si no dice el tipo de estudio usado en el título, les va a decir nivel de evidencia, y ustedes automáticamente van a saber qué tan veraz va a ser la información, las conclusiones o las discusiones de esos estudios. Ahora bien, existen muchísimos métodos científicos y estadísticos, por eso hay una carrera que se llama estadística y una subrama que se llama bioestadística, que pasan años y años estudiando. Pero a modo de esta conversación, de esta conferencia, vamos a dividir estos estudios en los estudios que normalmente conseguimos en el día a día, ¿no? En el estudio que queremos hablar sobre asma, sobre infecciones urinarias, sobre coronavirus, lo que quieran hablar. Estos son los estudios que son importantes para ustedes y que tienen que conocer. ¿Ok? Estos estudios epidemiológicos los vamos a describir en dos grandes grupos. El primer grupo va a ser los estudios descriptivos y el segundo grupo van a ser los estudios analíticos. Los estudios descriptivos buscan explicar, o como dice la palabra, describir una asociación, una simple relación o explicar qué está pasando en un momento determinado en unos pacientes. Estos estudios, contrario con los estudios analíticos, que los analíticos buscan probar una relación causal, una causa y un efecto de un medicamento, de una enfermedad, de un factor dañino, etc. Los estudios descriptivos, entonces, los vamos a ubicar en estos 4 grupos. Los reportes de casos, la serie de casos, los estudios de incidencia y los cross-sectional o estudios de prevalencia. En este segundo grupo, los analíticos, como ya les dije, son estudios más complejos, ¿verdad? Que estos sí intentamos, el investigador intenta buscar la causa de una conclusión, de un efecto, de un resultado final. Dígase enfermedad, dígase cura, como lo quieran llamar. ¿Ok? Esto se divide en dos grandes grupos, experimentales y observacionales. Los experimentales es cuando tenemos intervención por parte del científico, y los observacionales es que el científico simplemente observa, valga la redundancia, el proceso natural de la enfermedad. ¿Okay? Él simplemente observa los resultados, él puede agrupar la gente, puede separar las personas y poner las reglas del juego, pero él nunca decide qué darle a quién o qué exponerlo a quién. Eso simplemente es un estudio observacional y hablaremos por qué. En la otra mano, en los estudios experimentales, es cuando el investigador interviene en el estudio, ¿ok? Y produce, y mismo agrupa a los pacientes, decide, a usted le voy a dar esto, y a usted le voy a dar esto, y vamos a ver los resultados de lo que pasa. ¿Ok? Los estudios observacionales se van a subdividir en 3 otros grupos, que son los estudios de corte prospectivos, estudios de corte retrospectivos y los estudios caso-control. Los reportes de casos y serie de casos son, como recuerdan, los estudios con menor nivel de evidencia. Son estudios que reportan, como dice la palabra, reportan algo nuevo, ¿no? Pero yo no puedo sacar conclusiones ni nada por el estilo cuando hago estos estudios. Son estudios importantes por las siguientes razones. Explican casos únicos, es decir, ustedes estaban en el hospital y les llegó un paciente pediátrico con una malformación congénita que no lo habían visto antes, nadie. Puede que esté escrita en el libro, pero no había sido vista antes en ese hospital. Ustedes pueden reportar ese caso, ¿ok? Eso es importante, se reporta la primera vez. Ustedes también pueden reportar el tratamiento que hicieron con ese paciente para que guíe a otras personas, ¿ok? Reporta enfermedades nuevas o poco comunes, efectos nuevos, adversos o inesperados. Por ejemplo, le están dando a un paciente acetaminofén, que es una droga súper segura, pero de repente el paciente desarrolla una insuficiencia renal
que no se espera, pero el paciente únicamente estaba tomando acetaminofén. Eso es algo inesperado, algo inusual, lo pueden reportar. Por si acaso a alguien en la India le pasa lo mismo, sepa que algo que puede pasar y se pueda guiar. Puede usarlo como ejemplo, lo que ustedes reportaron en ese caso, para ver cómo trataron, cómo manejaron esa insuficiencia renal debido a acetaminofén. Solo estoy dando ejemplos, nada más, no crean que es algo real. ¿Ok? Ok, hallazgos inusuales es otra de las características de los reportes de casos. Por ejemplo, también un paciente que estaban dándole algún esteroide para un ataque de asma y el paciente también mejoró por X causa, otra afección que el paciente también tenía debido a ese esteroide inhalado, pues también pueden reportarlo. Entonces pueden pensar que alguien con X patología, en conjunto con asma, si se le hace el medicamento, podría también mejorar la otra patología. Nuevamente, esto lo voy a repetir múltiples veces, no explican relación causa-efecto. Simplemente nos están diciendo qué está pasando y estoy reportándolo. ¿Ok? La serie de casos, básicamente, muchos case report, muchos reportes de casos juntos. ¿Ok? Actualmente estamos trabajando en una serie de casos de pacientes con metalosis por implantes de cadera. Tenemos varios, tenemos 18 pacientes en todo el estado. Es mucho, pero tampoco es lo suficiente para reportar un caso. Es algo bastante inusual. Estamos trabajando en eso. Entonces están como en ese número de entre, ni son muchos para publicar un estudio retrospectivo, pero tampoco son tan poquitos para publicar un case report. Ok. Sirve para generar nuevas ideas. Estos estudios, como ya les dije, son cosas inusuales, ¿verdad? Un médico con experiencia, un investigador, puede generar nuevas hipótesis y puede decir, cónchale, si esto pasó con este paciente, ¿por qué no investigamos X cosas? Y esas son principalmente las bases, las nuevas hipótesis son estos reportes de casos y las series de casos. Son importantes para guiar a otros en el manejo de estos casos poco comunes. Como les dije, un paciente puede, usted está en la rural y por obra de magia hicieron un tratamiento que es lo que tenían a la mano y el paciente se recuperó, ustedes pueden reportar ese caso. ¿No? Manejo al paciente con X patología en la zona rural utilizando tal. Esos son los casos en los que ustedes pueden reportar y pueden contribuir bastante a la literatura. Mi consejo, siempre reporten, publiquen, que eso es buenísimo para su formación personal, profesional. Son los médicos que publican, son tomados bastante en serio. Son aquí en Estados Unidos algo que es muy común y los médicos suben de rango en los departamentos, en las universidades, debido a su nivel de publicación. Y entre estudios, obviamente, mientras mejor sea, mientras mayor sea el nivel de evidencia, mayormente citado, mientras más citaciones tenga ese paper, pues mayor exitoso será la vía científica de este médico. Esto es un case report de mi equipo. Esto es un erizo. Y aquí en Estados Unidos les encanta tener eso como mascotas. Nosotros reportamos el primer caso de una infección fúngica a una persona que tenía un paciente, tenía como mascota a un erizo, un hedgehog, son llamados aquí en Estados Unidos. Es el primer caso en todo el país. No conseguimos ninguno en PubMed, no conseguimos ninguno en ninguna base de datos. Nos pareció súper interesante. Y hicimos el estudio completo. El paciente desarrolló, o sea, no hubo nada traumático, simplemente jugaba con su mascota y en cuestión de semanas desarrolló unas lesiones bulosas en la piel, en las manos, se hicieron los estudios patológicos y se determinó que era una infección por hongo. Esto es un reporte de caso mucho más importante, ¿okay? Más que el mío. Esto es un caso publicado en el Canadian Journal of Ophthalmology hace poco. Es un caso de queratoconjuntivitis asociado a coronavirus. ¿Vieron la importancia de este paper? El paper que está indexado fue publicado súper rápido, porque normalmente uno manda un paper, tarda meses en publicarse, pero esto, debido a la importancia de este caso, es súper importante y esto guiará a muchos médicos a partir de ahora. ¿Qué fue este paciente? Como dice aquí el abstract, fue un paciente que asistió a la consulta con su conjuntivitis, tenía muy leves síntomas respiratorios y cuando le hicieron el examen normal de la citología, el examen de las secreciones, demostraron que el paciente tenía coronavirus y su afección fue su manifestación clínica fue una conjuntivitis. Esto es un caso excepcional, súper importante. Búsquenlo en PubMed, creo que está gratis, sí, aquí está, full text free.
búsquenlo, léanlo y aprendan cómo se reporta un caso. Ustedes reportan con el paciente cómo vino, como una historia actual de la enfermedad, y luego ustedes describen qué hicieron, cómo lo mejoraron y qué recomiendan. ¿Ok? No todos los case reports son buenos, a veces son también cosas malas y tú tienes que decir, yo no voy a hacer eso. Tú con un case report para decir, yo ni loco hago lo que hizo ese médico. Pero tiene que estar reportado, tiene que decir que ellos lo intentaron y salió mal. Y usted lo sepa y usted más nunca lo vuelve a hacer porque ya alguien reportó que usted no debe hacer eso porque el paciente se pone malito. Aquí abajo está la referencia, el que lo quieran buscar, o simplemente vayan a PubMed y coloquen esto en el título y debería salir. Muy bien, pasamos a los estudios de incidencia y prevalencia. Recuerden que seguimos en los estudios descriptivos. Estamos escribiendo algo que está sucediendo, no estamos buscando cómo ni por qué. Ellos no están diciendo cómo fue que el coronavirus está afectando las glándulas. No, absolutamente nada. Ellos simplemente están describiendo algo que pasó en un preciso momento y pueden asociar, buscando una asociación entre el coronavirus, una relación entre el coronavirus y esta conjuntivitis. Más no está sacando unas conclusiones de relación causal. Estos estudios evalúan la presencia de enfermedades o condiciones en una determinada población o en un determinado momento. Si ya vieron epidemiología y demografía, pues incidencia se refiere a los casos nuevos y prevalencia a los casos existentes. ¿Ok? Simplemente es tomar una foto, un snapshot, una evaluación actual de la población para saber cuántos casos nuevos o cuántos casos existentes hay. Por ejemplo, yo quiero averiguar cuántos pacientes con VIH hay en Venezuela. Yo hago una encuesta o reviso todos los estudios médicos de los hospitales de Venezuela y averiguo la prevalencia de la enfermedad. ¿Ok? Son buenos para evaluar posiciones de algún factor o los resultados de exposición. Por ejemplo, yo quiero evaluar los pacientes con tuberculosis en conjunto con VIH. Entonces puedo evaluar pacientes que tienen VIH al mismo tiempo tienen tuberculosis y yo podría hacer una asociación y decir que, bueno, que hay una alta probabilidad de que un paciente con VIH tenga tuberculosis. ¿Ok? Son estudios pues, relativamente rápidos, son sencillos y de bajo costo monetario. Básicamente es un grupo de científicos, de investigadores o estudiantes van y analizan la data que esté en reportes públicos, hospitales, o hacen una encuesta, depende de lo que quieran averiguar. ¿Okay? Son estudios también válidos y recuerden que deben colocarlo cuando hagan los cálculos siempre en la población de riesgo. Por ejemplo, usted no va a colocar cáncer de próstata, buscar la prevalencia, lo va a dividir entre la población total de Venezuela, sabiendo que la mitad de la gente va a ser mujeres que no van a sufrir de cáncer de próstata. Entonces, esas cosas tienen que leerlas bien en los estudios, porque la gente saca conclusiones así, lo han hecho, y los cálculos no dan, entonces la prevalencia es muy baja cuando se usan fórmulas que no se debieron haber hecho. ¿Ok? En estos casos se calculan odds ratios, que es un tipo de estudio de cálculos estadísticos para este tipo de estudios de incidencia y prevalencia. Que son los odds ratios se usan más que todo para enfermedades poco comunes. Miden para evaluar la asociación entre la exposición y los resultados de una población. Ahora bien, vamos con los estudios observacionales. Recordemos que esto es un subgrupo de los estudios analíticos. Ahora vamos a intentar, el investigador va a intentar evaluar o investigar, conseguir una relación causa y efecto. Es lo que queremos con estos estudios, ¿ok? Entonces, en la primera parte, vamos a hablar, son estudios prospectivos de corte. Cuando hablamos de corte, cuando leen esa palabra, significa grupo. Prospectivo, pues significa hacia adelante, ¿ok? Entonces, son un estudio que, como ven aquí, en las letras amarillas, el estudio inicia aquí, y en el tiempo vamos a ver prospectivamente quién desarrolla la enfermedad, ¿ok? Regresamos un momentico para leer estos bullet points. Por ejemplo, punto de partida es la exposición al factor. Muy bien, estos están aquí. Pacientes expuestos y no expuestos. Les doy un ejemplo. Queremos ver los pacientes fumadores que desarrollan cáncer de vejiga. ¿Ok? Entonces pongo en este grupo pacientes fumadores y en este grupo no expuestos, pacientes no fumadores. Los seguimos durante años, 10, 15, 20 años, y vemos qué pacientes de los fumadores desarrollan la enfermedad, qué pacientes expuestos no desarrollaron el cáncer de vejiga y qué pacientes no fumadores la desarrollaron y qué pacientes no la desarrollaron. ¿Ok?
Los sujetos son seguidos en el tiempo para determinar una conclusión. Son estudios longitudinales que nos permiten ver en el qué momento exactamente los pacientes desarrollan la enfermedad. Entonces, si esta exposición realmente causa un efecto en el paciente. Permite calcular riesgos relativos y riesgos absolutos, son otras fórmulas estadísticas usadas en este tipo de estudios para ver qué tan probable o qué tanto riesgo va a tener este paciente. O como dirían por ahí, ¿qué pasaría conmigo si? Dos puntos. ¿Qué pasaría conmigo si soy fumador? ¿Qué pasaría conmigo si trabajo en una mina? ¿Qué pasaría conmigo? Etcétera, etcétera, etcétera. Tratamos de asociar riesgos con los factores a los que están expuestos. Muy bien, a siguiente se espera encontrar la relación entre la exposición a un factor y la aparición de la enfermedad. Como ya les dije, un estudio longitudinal y queremos averiguar en el tiempo a qué punto de esta flecha aquí el paciente desarrolla la enfermedad, esté expuesto o no. Siempre relación causal y temporal. De nuevo, tenemos una población de estudio, ¿verdad? Usted agarra 50 pacientes fumadores, 50 pacientes no fumadores y usted los sigue por 10 años. Obviamente que no tengan la enfermedad. Muy bien, y usted va a ver en esos 5 años quién desarrolló y quién no. Usted con estos resultados se viene para acá atrás, calcula los riesgos y ya puede sacar una conclusión bastante importante con este estudio. Los estudios retrospectivos de cohorte son estudios muy similares, pero la diferencia radica en el tiempo del estudio. En los estudios de cohorte vieron que teníamos el inicio aquí atrás, ¿verdad? Y nos vamos todo el tiempo hacia adelante, esperamos tiempo, ¿verdad? Aquí puede pasar muchísimas cosas, un estudio que lleva tiempo, hay que seguir al paciente 3 meses, 6 meses, 1 año, 5 años, hay que tener un follow-up, unas consultas de seguimiento constante para estarlo evaluando, hacerle rayos X de tórax, hacerle ultrasonidos, todo lo que hay que hacerle para estar pendiente que desarrolle cáncer de pulmón o el que sea. Muy bien, son los mismos principios, estudio longitudinal para asociar exposición y resultados. La diferencia radica en cuando el estudio empieza. Aquí, en el estudio retrospectivo, podemos ver que el estudio empieza aquí, en el presente. Nosotros estamos aquí hoy, pero nos vamos para atrás a ver qué fue lo que pasó. ¿Ok? Retro pues, significa hacia atrás y mirar hacia atrás la exposición y una exposición y luego seguirlos hasta el presente para determinar quién desarrolla o no la enfermedad. Un ejemplo de esto quizás puede sonar un poco confuso. Digamos, queremos ver si los pacientes que trabajan en una mina, ¿verdad?, están expuestos a cáncer de pulmón. ¿Qué hacemos? Buscamos los pacientes que ya sabemos que han estado expuestos, ¿verdad?, durante muchos años. Por ejemplo, todos los empleados de la mina por los últimos 10 años los vamos a estudiar. Y buscamos otro grupo de personas bien similares, bien parecidos, pero que no hayan trabajado en la mina, ¿verdad? Nos vamos hacia atrás en los últimos 10 años y evaluamos cuántos de los expuestos desarrollaron la enfermedad, cuántos no, cuántos de los no expuestos desarrollaron la enfermedad y cuántos no. ¿Ok? Esto ténganlo bien claro, que cuando hablamos de cohorte, hablamos de expuestos o no expuestos a factores de riesgo. Porque hablaremos ahorita de otro estudio, que es el caso control, que también es retrospectivo, pero no menciona, no empieza con la exposición al factor, sino empieza con la enfermedad. Ya hablaremos de eso. Quiero que tengan esto bien claro, ¿ok? Prospectivo hacia adelante en el tiempo, expuestos, no expuestos. Repito, retrospectivos hacia atrás en el tiempo. Busco los pacientes que ya estaban expuestos al factor, los no expuestos, me voy hacia atrás en sus historias médicas, por ejemplo, y empiezo a revisarlos. ¿Cuál de ellos desarrolló enfermedad y a qué punto? A los 4 años trabajé en la mina, a los 5 años, a los 8 años. Ok, de estos 50 pacientes, 30 me desarrollaron cáncer. De los no expuestos, solamente 2 me desarrollaron cáncer. ¿Están relacionadas o no? Sacamos las mismas fórmulas y eso nos va a dar una conclusión estadísticamente valiosa, científica o significante para sacar una conclusión. Muy bien, las ventajas de estos estudios son estudios mucho más rápidos para obtener la data y analizarla, obviamente. Si yo estoy en un estudio prospectivo, estamos hablando que para sacar una conclusión, tengo que seguir al paciente por 1 año, 5 años, lo que sea. Lo bueno de donde yo trabajo, que son fracturas, entonces yo veo los resultados al año, ya al año tengo que estar viendo los resultados. Entonces mis estudios prospectivos son relativamente cortos. Los estudios prospectivos en el centro de sarcoma pues son un poquito más largos, porque nosotros seguimos los pacientes por 20 años, cuando le colocamos injertos de óseo, colocamos megaprótesis de fémures. Conocemos esos procedimientos bastante complejos,
queremos saber cuánto tiempo realmente duran estos pacientes. 1, sin volver a tener cáncer en el hueso, sin tener metástasis. 2, cuánto dura este tipo de prótesis, si son prótesis completas o parcialmente del fémur, etcétera. Todas esas cosas tienen valor. Entonces, estos estudios toman tiempo, son bastante complejos, porque tenemos que capaz no se muere y los pacientes siguen y todavía hemos terminado el estudio. ¿Okay? En cambio, los estudios retrospectivos, como dicen aquí, son mucho más rápidos. Simplemente tengo que buscar a los pacientes que han estado expuestos y me busco sus historias clínicas en el hospital y los reviso. ¿Cuántos que ustedes estuvieron expuestos? Ok. Me voy y reviso sus historias y veo quién desarrolla la enfermedad. Algo que se puede hacer en cuestión de meses. Escoger variables a medida que se va desarrollando el estudio. Esto es algo muy importante. Por ejemplo, queremos saber, digamos, con el mismo ejemplo, los pacientes de la mina. Queremos al mismo tiempo saber si alguno de estos pacientes también fumaba. Entonces, nos dimos cuenta que todos eran fumadores. Entonces, se van asociando factores o variables que podemos agregar, ¿no? Podemos agregar también que los pacientes que trabajan en la mina, por ejemplo, eran de bajos recursos. Entonces, los pacientes que tenían síntomas respiratorios no acudieron a la consulta, pues por no querer costearla. Entonces, otro tipo de variables que queremos agregar, el estatus económico del paciente. Y así sucesivamente, esos estudios tienen mucha importancia y la mayoría de lo que se hace en medicina, no todos, pero la mayoría son estudios retrospectivos de cohorte porque nos dan buena información, dan buena data y son relativamente rápidos. Es un estudio que yo les recomiendo que hagan en el hospital con un grupo de pacientes, los analizan, sacan sus conclusiones y ahí tienen un paper que pueden publicar. Desventajas. La data recolectada retrospectivamente, pudiendo haber errores cuando se registró. Por ejemplo, en la historia médica. Aquí en los estudios, aquí los registros son digitales, pero en otros países como Venezuela, pues los estudios, todas las historias médicas son escritas en hojas de papel y pues sabemos que esas hojas se pierden, se dañan, uno escribe poco, o lo que sea. Entonces, la data a veces no es tan completa, ¿no? No se entiende lo que se escribe, entonces no podemos sacar una conclusión real, el estudio tardó mucho en hacerse, o sea, trae muchos problemas también. Difícil saber con precisión cuándo sucedió la enfermedad o evento. De nuevo, el mismo paciente de la mina. Yo voy para atrás, reviso la historia. El paciente pues tenía tos desde hace 2 años, pero justamente ahorita es que viene a consultar y le hacemos la rayos X y tiene los signos de enfermedad pulmonar. No sabemos realmente en qué momento resolvió la enfermedad, si fue ahorita o hace 2 años cuando él dijo, o antes, o no sabemos, ¿verdad? En cambio, el prospectivo, como yo lo estoy viendo a cada rato al paciente, yo ya me doy cuenta en qué momento desarrolló la enfermedad. Sujeto a sesgos. Los sesgos son una cosa que son un desastre para los estudios y como siempre, pueden destruir el mejor trabajo, lo pueden destruir los sesgos o bias, que se dicen en inglés. ¿Ok? Sesgos de memoria, porque los pacientes pues le preguntamos cosas a veces y no se acuerdan, porque es algo que es retrospectivo, que pasó hace tiempo, hace 10 años, y no se acuerdan que cuántos cigarros fumaban en ese tiempo, por ejemplo, o cuántas horas al día pasaban en el trabajo, etc. Y sesgos de selección. A veces también tenemos problemas seleccionando a los pacientes. Cuando hablamos de sesgo, lo hablamos más a fondo de esto. Pero en general, pues, como dice la palabra, cuando buscamos los grupos, los ubicamos en el grupo expuesto y el grupo no expuesto, podríamos tener sesgos y eso también nos podría afectar la validez del estudio. Ok. Estudios caso-control. Estos estudios caso-control, presten atención aquí, muchachos, porque es complicado. También me costó cuando estaba empezando a investigar y para mis exámenes aquí me salían estas preguntas de caso control y retrospectivos y me rompían el coco. Okay, también son estudios retrospectivos, pero la selección de los grupos se basa en enfermos y no enfermos. Se van a llamar casos, porque son los pacientes que tienen la enfermedad, y los enfermos se van a llamar control, que son los que no están enfermos, digamos solo como un control para ver cómo evalúan los otros pacientes. Retrospectivamente vamos a analizar los factores que estaban expuestos a los casos y cuáles factores no estaban expuestos a los controles. Son susceptibles a sesgos de selección, lo mismo. Yo puedo decir que este paciente está enfermo, pero estaba más enfermo que otro y, en fin, hay problemas de selección en los pacientes y dañan el estudio. Son usadas enfermedades poco comunes. Por ejemplo, en los estudios prospectivos, ¿verdad? Que yo estudié una enfermedad rara. Obviamente, quién sabe, tengo un paciente ahorita, tengo otro en 6 meses, y quién sabe cuándo tendré un tercer paciente con la enfermedad. Y ahora tengo que seguirlos por años para ver si desarrollan algún evento. Es una pérdida de tiempo. ¿Qué hacemos con los casos control? Son lo mejor que podemos hacer. Buscar un paciente que ya está enfermo, tiene una enfermedad extraña, ¿verdad? El grupito de pacientes.
los comparamos con unos pacientes que no están enfermos, vamos hacia atrás y vemos en qué momento o a qué estuvieron expuestos para desarrollar esa enfermedad. Ok, entonces miren esta imagen otra vez. Pacientes expuestos y no expuestos. Es un estudio retrospectivo de cohorte. En este aquí, en el estudio caso control, son pacientes enfermos y no enfermos, que los vamos hacia atrás para ver quiénes estuvieron expuestos y quiénes no estuvieron expuestos a esos factores. ¿Ok? Son estudios rápidos y menos costosos, pero no, como de nuevo, no identifican causalidad, porque simplemente vamos a ver la asociación de este paciente que está enfermo, ¿ok? Vemos si estuvo expuesto a algo o no, y vemos si está relacionado. Pero no podemos decir que justamente por estar expuesto desarrolló la enfermedad, porque no sabemos cuándo fue, porque fue retrospectivo, ¿ok? Pero se puede calcular odds ratio, que ya les dije, son para casos poco comunes y nos dan algunos valores estadísticos y nos permiten evaluar la asociación o el chance de que esta enfermedad haya sucedido. Y por último, pues está ubicado en los niveles de evidencia más bajos. Nuevamente, está en el nivel, creo que el nivel número 3. Nivel número 3, porque aunque estos dos son retrospectivos, este estaría más abajito porque el paciente no nos determina causalidad. Muy bien. De nuevo, aquí están los pacientes enfermos, ¿ok? El caso que les dije, el paciente que ya, por ejemplo, vamos a hacer un caso. Otro ejemplo. Aquí. Queremos saber si los pacientes con hepatitis B van a desarrollar hepatocarcinoma celular. ¿Ok? ¿Cómo hacemos? Buscamos los pacientes que están expuestos a virus de hepatitis B, ¿verdad? Y nos vamos hacia atrás y vemos qué pacientes desarrollaron la enfermedad. ¿Ok? Desarrollaron el carcinoma hepatocelular. Lo mismo hacemos con estos pacientes. Ahora en el estudio caso control hacemos lo contrario. Los pacientes ya están enfermos, ¿verdad? Ya tienen el carcinoma hepatocelular. Estos pacientes ya tienen el carcinoma. Nos vamos para atrás y vamos a hablar quiénes tuvieron expuestos al virus de hepatitis B. ¿Ok? Lástima que no puedo escucharlos para ver quién me está diciendo que no entienden, pero bueno, lo pueden escribir y les respondo luego con más calma. Básicamente es la diferencia. Son estudios retrospectivos, unos son casi muy parecidos, pero el paciente ya está enfermo y vamos a ver qué lo causó. En el otro, el paciente, estamos viendo los factores de riesgo que pueden causar la enfermedad y vamos a ver quiénes enferman y quiénes no se enferman. Esto que está aquí es una tablita sacada de YouWorld, YouWorld.com, es un banco de preguntas que se usan los estudiantes de medicina aquí, los que vamos a tomar los exámenes para la licencia médica en los Estados Unidos. Si un día tienen un chance, cómprenlos, buenísimo, las preguntas son buenísimas, banco de preguntas, son como 2.500 preguntas. Y hay una parte que es estadística, y saqué esto, que también tiene preguntas muy buenas, un poco costoso, pero totalmente lo vale. Unas gráficas de anatomía buenísimas, de fisiología, de absolutamente de todas las ciencias, de todas, y las gráficas son buenísimas, explican todo, genial. Muy bien, vamos a explicar esta gráfica que es un resumen de lo que tenemos ahorita. ¿Ok? Tenemos esta franja amarilla en el medio, que ven abajo dice presente, ¿verdad? Es el tiempo que estamos actualmente. Si empezamos de abajo hacia arriba, ¿verdad? Les recuerda que le dije el cross-sectional, que era uno de los estudios descriptivos, que nos habla de prevalencia, ¿verdad? Estamos tomando una foto, un snapshot en el tiempo, en el presente, y estamos viendo qué personas tienen la enfermedad, ¿ok? Y al mismo tiempo, quiénes están expuestos a ese factor de riesgo. Por ejemplo, yo quiero saber quiénes tienen tuberculosis, y al mismo tiempo busco, digamos que compare disease, va a ser la tuberculosis, y vamos a buscar como factor de riesgo el tener VIH. Es un estudio de prevalencia, y eso es un estudio que se hace en el presente, ¿ok? Si subimos un poquito más, vemos el caso control. Vemos el estudio empieza en el presente, ¿verdad? Yo ya sé que el paciente está enfermo, disease case, y non-disease case, o non-disease controls, el paciente que no tiene enfermedad, nos vamos hacia atrás y vamos a comparar los factores de riesgo que pudieron estar asociados, que pudieron haber estado asociados con el desarrollo de la enfermedad. Repito, no concluyen causalidad. ¿Ok? Los casos control no concluyen causalidad. Eso lo hacen los de cohorte y los clinical trials. Subimos un poco más, que hablamos del estudio retrospectivo de
cohorte, y el estudio, de nuevo, empieza aquí en el presente, empieza hoy, nos vamos para atrás, review past records, nos vamos a revisar las historias médicas del paciente, ¿verdad? Del paciente expuesto que trabaja en la mina, ¿verdad? Y el paciente no expuesto, ¿verdad? Está risk factor positive sería el paciente que trabaja en la mina, y el negativo el que no trabaja en la mina. Y vemos quién desarrolla la enfermedad y quién no. De este grupo, quién desarrolla la enfermedad y quién no. Ahora bien, subimos un poco más y conseguimos los pacientes, los estudios de cohorte prospectivos. ¿Ok? De nuevo, es un estudio que analiza los factores de riesgo, porque es cohorte y analiza factores de riesgo, pero en vez de ir hacia atrás, como es prospectivo, va hacia el presente, lo seguimos por año y determinamos al paciente cuando desarrolla la enfermedad por estar sometido al factor de riesgo. Paciente fumador, paciente no fumador, desarrolla cáncer, sí o no, desarrolla cáncer, sí o no. ¿Ok? Importantísimo que se aprendan esto, que lo entiendan y sepan cuando usted agarre un paper en la parte de métodos, les va a decir, esto es un estudio retrospectivo que analizamos las historias clínicas de los pacientes, etcétera, etcétera, etcétera. Usted dice, ok, interesante. Pero le ponen al lado también un clinical trial, le ponen al lado un estudio prospectivo que el científico lo siguió por 5 años y sacó una conclusión. Ustedes tienen que escuchar, entender y analizar el paper de estudio prospectivo porque tiene mayor nivel de evidencia que irme hacia atrás y pues que nunca es lo mismo, ¿no? Verlo tú mismo que concluirlo basado en la data que ya tienes. Y de nuevo, arriba en el tope, lo mejor de lo mejor, el gold standard, que es el clinical trial, los RCT, los ensayos clínicos, como los quieran llamar. ¿Ok? Que son los que vamos a hablar de esos a continuación. Muy bien. Son los mismos, ¿verdad? Ensayos clínicos que están aquí, Clinical Trials, RCT, que significa Randomized Control Trials, ¿ok? Son estudios controlados, randomizados, significa que son lanzados a 2 grupos aleatoriamente, ¿ok? Tenemos un grupo de tratamiento. Estos son los estudios que básicamente usamos para desarrollar nuevos tratamientos, desarrollar vacunas, o sea, son los estudios más importantes que pueden haber en la medicina. Son el gold standard. No hay estudio que supere esto en la faz de la Tierra, ¿ok? Entonces, un estudio tiene el tratamiento, el otro tiene un grupo control que recibe el placebo o recibe el tratamiento estándar, ¿verdad? Y comparamos en el tiempo quién mejora de los 2 pacientes y quién resulta con menos side effects, etc. Muy bien. Estudios experimentales. Este era otro grupo que era parte de los estudios analíticos, que la diferencia con los estudios prospectivos, en los que estábamos hablando ahorita de cohorte, es que el científico interviene. El científico decide qué va a hacer con los pacientes. Son los estudios que, bueno, como dicen aquí, el científico decide qué medicamento va a recibir este grupo y qué medicamento va a recibir este grupo. ¿Ok? Entonces, distintos observacionales donde no hay intervención por parte del investigador, sino que simplemente el investigador observa el transcurso de los hechos y anota y describe lo que sucedió. ¿Ok? En cambio, en estos estudios, que son los más altos de nivel de evidencia, nosotros asignamos grupos y sacamos nuestras propias conclusiones. ¿Ok? Se estudia prospectivamente la relación causal entre la exposición y el resultado. Porque obviamente yo estoy decidiendo qué va a tomar usted, y yo voy a ver quién de los dos mejora mejor. Por ejemplo, quiero dar a un paciente aspirina y a otro paciente le voy a dar clopidogrel y vamos a ver cuánto los pacientes mejoran en cuanto a los aspectos cardíacos del paciente. ¿Ok? Diferencia el estudio prospectivo, ¿verdad? Que yo expongo al paciente a un factor de riesgo, pero no lo estoy diciendo yo, no lo estoy diciendo al paciente, fume usted y usted no fume, para ver quién desarrolla cáncer. No, el paciente ya está expuesto por naturaleza, por él mismo. Ya está expuesto. Usted no le va a decir que el paciente fume, obviamente. Ustedes agarran sus pacientes fumadores, los no fumadores, y sacan sus conclusiones. Aquí, en el clinical trial, usted decide el medicamento a cada grupo. Y eso es lo que nos va a dar los mejores niveles de evidencia. Lo mejor de lo mejor que pueden hacer un estudio en su vida, creo que es un clinical trial. ¿Okay? Entonces, el grupo de casos, que son los pacientes, van a recibir el nuevo tratamiento, ¿ok? Y el grupo control recibe el tratamiento estándar o placebo. Por ejemplo, quiero comparar qué medicamento es mejor comparado con uno ya existente, o simplemente no hay
no hay comparación, y al paciente no le damos nada, le damos un placebo, una pastilla que no tiene absolutamente nada. Hay que evaluar las consideraciones éticas. Sí, por ejemplo, hay un paciente, pues, estamos buscando pacientes para eventos coronarios, ¿no? Y ya sabemos el protocolo ideal para el paciente, ya sabemos cuál es. Pero hay un clinical trial nuevo que dice bueno, que vamos a probar un medicamento X nuevo, ¿verdad? Entonces, hay consideraciones éticas. Yo le voy a dar a este paciente este medicamento nuevo, que yo no sé qué tan eficaz sea, o le voy a dejar, y le voy a dejar de dar que ya sabemos que lo va a curar, o mejor le doy que ya sabemos que lo va a curar, pero no voy a hacerle el otro medicamento nuevo. Entonces, entienden, hay una serie de consideraciones éticas bastante fuertes en estos estudios que hay que tomar en consideración. Entonces, cuando este tipo de estudios toman tiempo, por eso van a la FDA, el NIH, son cosas muy complejas, meritan tiempo, deben estar bien diseñados, son estudios que tienen diferentes niveles de organización, y pues, como les digo, son estudios que han cambiado pues la medicina, ¿no? Son estudios que han hecho para el asma, para el EPOC, para los infartos cardíacos, para manejo del stroke, todas esas cosas. Todos estos han sido clinical trials. Como siempre, hay consideraciones éticas, pacientes que se les está dejando de dar la medicina que lo va a curar, pero debemos intentar la nueva. Entonces, bueno, son cosas que tienen que tomarse en cuenta también. Ambos grupos deben ser lo más parecidos posibles en todo, en absolutamente todo. Si estamos hablando, por ejemplo, de pacientes cardíacos, yo no voy a darle el medicamento no a un paciente que tuvo, no sé, un infarto cardíaco por primera vez en su vida, y el tipo es un corredor, y le voy a dar el gold estándar a puros gorditos con triglicéridos altísimos, hipertensión. O sea, no va a ser lógica la comparación. Obviamente voy a terminar diciendo que el otro es mejor porque curó más rápido el que no tiene tantos factores de riesgo. Entonces, hay que machear los grupos, hay que hacer lo más similares posibles para que no haya distorsión en los resultados. ¿Ok? Así disminuiríamos sesgos de confounding o sesgos de confusión. Se puede calcular riesgos relativos, riesgos absolutos, riesgos de reducción absoluto, number needed to treat, number needed to harm. Un sinfín de cálculos se pueden hacer cuando hacemos este tipo de estudios, y por eso que sabemos qué tan bueno es el medicamento, qué tan riesgoso es. Algo que se llama number needed to treat, que significa cuántos pacientes debo tratar para que realmente sea efectivo, aunque no sea efectivo en otros pacientes. Son cosas medio complejas que se salen de la vista de esta conferencia, pero en fin, lo que quiero dejarle con esto es que estos estudios tienen demasiada relevancia científica, pero extremada. O sea, hay demasiadas conclusiones que se pueden sacar de un solo estudio por muchísimos años, porque la data queda grabada y obviamente son bases de datos muy grandes. Normalmente estos estudios uno enrola más de 1.000, 2.000, 5.000 pacientes. Por ejemplo, cuando se desarrollan las estatinas, que son excelentes para bajar los lípidos, pues esos estudios, viendo cuál era mejor, creo que ellos enrolaron como que fueron 10.000 pacientes en cada grupo, ¿no? Entonces, son estudios sumamente importantes porque hacen calcular cantidad de cosas que bueno, nosotros no tenemos ni idea. Repito, ambos grupos deben ser lo más similares posibles para que el estudio sea generalizable. ¿Qué significa esto? Hay estudios que tienen validez interna y validez externa. ¿Ok? El hecho que yo haga un estudio en un pueblito de Venezuela y me haga efecto ahí, no significa que ese mismo estudio me vaya a hacer efecto en todos los países del mundo. Significa que eso puede ser mundial o universal o extrapolarlo a la población general. Entonces los estudios deben ser bien diseñados, deben ser similares para que yo pueda compararlo con la otra población, porque esa población de ese pequeño pueblito en Venezuela capaz están desnutridos, tienen una masa corporal, un índice de masa corporal distinto. Cualquier variable que pueda hacer que el estudio no sea llevado a la población general, no vale la pena que lo hagamos entonces, que se pierda tanto tiempo, si no va a ser algo que vaya a cambiar en verdad el curso de la medicina. En los estudios experimentales, ¿ok? Tenemos una población de estudio, ¿verdad? El investigador selecciona, pues, hace un estudio de un power analysis, que es lo que para nosotros tener científicamente, estadísticamente, queremos saber los resultados y qué tan impactante queremos que sea, se hace un power analysis. Estos power analysis nos va a decir, según unos cálculos, nos va a decir cuánto es lo mínimo que el estudio debe tener para que el estudio sea estadísticamente significativo. Perdón.
Entonces se hace el estudio, ¿verdad? Yo dice, bueno, yo quiero tener 1.500 personas por cada grupo. ¿Ok? Un grupo de intervención va a recibir el medicamento nuevo, la vacuna nueva, o lo que sea. Y un grupo sin intervención, no va 1.500 personas que no van a recibir el tratamiento o van a recibir el tratamiento que se ha estado dando siempre. ¿Ok? Lo seguimos durante un tiempo y lo vamos a evaluar los resultados. Vamos a ver, pacientes mejoran, empeoran o se ponen igual. Ok, vamos a prestar atención un poquito a este Randomized Control Trial. Esto fue sacado de PubMed. Este es como que el ejemplo perfecto que puedo usar. Ok, bueno, vamos a analizar el paper. Ok, que arriba dice que el tipo de estudio, ¿verdad? Perdón. Fue publicado en Lancet, uno de los mejores journals de medicina, con los factores de impacto más altos que hay. Ok, relativamente reciente. Un estudio prospectivo Randomized Control Trial toma años hacerlo, o sea, algo que tuvo que haberse empezado al menos 5 o 8 años, no sé. Muy bien, eso estará en los métodos. Entonces dice, bueno, el uso de aspirina reduce el riesgo de eventos vasculares iniciales en pacientes con moderado riesgo cardiovascular. Es un estudio randomizado, doble ciego, con placebo y control trial. Entonces, pacientes que están a riesgo moderado, unos pacientes van a recibir placebo, no van a recibir tratamiento. Entonces hay consideraciones éticas que hay que tomar, ¿no? Ellos sabrán por qué lo hicieron así. Ellos lo explican en el paper, que si quieren, pues lo pueden leer, que también está gratis aquí. Muy bien, estos son los autores del paper, muy bien. Y aquí está el background, ¿ok? Vamos a analizar un poco esto que está aquí. Los criterios de inclusión eran pacientes masculinos de 55 años o mujeres de 60 años, ¿verdad? O mayores. Pacientes menores a eso eran excluidos, ¿ok? Para que todos los pacientes fuesen iguales. Que tenían un riesgo cardiovascular moderado, average, o sea, como el promedio, ¿verdad? Y todos los pacientes fueron randomizados uno a uno usando una computadora para asignar a los pacientes a los diferentes grupos, ¿ok? Por eso viene la palabra randomized, en español significa aleatorizado, que el investigador selecciona al azar una persona para el grupo de control o para el grupo de placebo, para el grupo del medicamento nuevo. Eso es lo lindo de este estudio, ¿no? Que no sabemos quién recibe qué. Okay. Double blind significa que ni el paciente sabe qué está recibiendo, ni el científico sabe qué está recibiendo, y hace triple blind cuando el equipo de research tampoco sabe qué está recibiendo. ¿Ok? Muy bien. Este es el registro del Clinical Trials Gov. Ahí se pueden meter y van a conseguir todos los clinical trials. Actualmente creo que hay 4 o 5 para COVID. 2 están aquí en Boston. Vamos a ver qué sale de eso. Muy bien, entonces, bueno, aquí está en el 2007, hasta el 2018, hasta el 2016. Fueron 9 años, más de 9 años de siguiendo a los pacientes. Imagínense cuánto tiempo, cuánto costo toma eso, ¿no? El mismo médico, revisar todos estos pacientes. Fueron 12.546 pacientes que fueron enrolados y asignados aleatoriamente para recibir aspirina, 6.000, o placebo, 6.000. Un número muy similar, todos lo más parecidos posible. Mismo riesgo cardiovascular, mismo peso, misma edad, mismo sexo, todo. Todo como el sexo están igualmente distribuidos en ambos grupos, los puedo asegurar. Muy bien. Estas son cosas que también se salen del espectro de esta conversación, pero los invito a que lean un poquito más sobre estos términos que están aquí. Hazard ratio, ¿ok? Intervalos de confidencia, perdón. El CI, que está aquí, y el p-value, ¿ok? Estos son términos estadísticos sumamente importantes que los van a ayudar a guiarse en el estudio para ver qué tan importante es. Nosotros nos guiamos mucho por lo que es el p-value, ¿ok? Que tiene un valor globalizado, que significa que tienes el 0.05 chance de que las conclusiones de este estudio hayan sido por chance, ¿ok? Muy complejo, vayan a Google, léanselo todo lo que puedan y me lo agradecerán luego, ¿ok? Por ejemplo, este estudio, este resultado que está aquí, que tuvo un p-value de 0.00007, buenísimo. Un estudio que tenga un p-value menor a 0.05 es un estudio que los resultados son totalmente válidos, son estudios que son científicamente valiosos. ¿Ok? Aquí les dejo el paper, búsquenlo, léanse los métodos, léanse el background, el abstract, todos. Los métodos son súper importantes, los resultados,
y todo eso. Lo que no entiendan, estas letricas raras, googleenlas y lo leen de una vez, ¿ok? Volvemos de nuevo a James Lind, a los años 1700, han pasado bastante tiempo, ¿verdad? Y este hombre ya sabía eso, pues sabía que yo tengo que buscar dos personas, a uno lo voy a intervenir con el juguito de naranja y el limón, y a otros no, y voy a ver los resultados. Él básicamente descubrió que la vitamina C, él no sabía que era vitamina C, pero sabía que eso curaba a los pacientes, recuperaba a los pacientes con escorbuto, ¿ok? Súper importante, me pareció genial que lo tomar esto en cuenta y un poquito de aprendizaje. Ok, entonces, otra forma de ver los estudios. ¿El investigador interviene? Sí, es un estudio experimental. Si el investigador lo selecciona aleatoriamente, es un Randomized Control Trial, RCT, ensayo clínico aleatorizado, como lo quieran llamar, o no es aleatorizado, el mismo doctor decide, el mismo investigador decide dónde colocar el paciente, en qué grupo. No es un randomized control trial. Pero sin embargo sigue siendo el mismo nivel de evidencia alto, ¿ok? Porque estamos siguiendo por años al paciente. ¿El investigador no interviene? Ok, es un estudio observacional, ¿ok? Si hay un grupo de comparación, no, es un estudio descriptivo, como los que ya hablamos, casos controles, reportes de casos, estudios de incidencia y de prevalencia. Ok, pues no estamos comparando con absolutamente nadie, y no estoy reportando lo que pasó. ¿Hay un grupo de comparación? Sí, entonces es un estudio analítico. Okay. Voy hacia adelante con un grupo de comparación, un estudio prospectivo. Voy hacia atrás con un grupo de comparación, voy corte. Estos dos que evalúan exposición a un factor de riesgo. Caso control, también es analítico, también tengo un grupo de casos, un grupo de controles, pacientes enfermos, pacientes sanos, me voy hacia atrás y trato de conseguir qué relación hay entre los factores de riesgo asociados. Muy bien, ya terminamos con la parte de estudios, espero que haya quedado claro. Ok, fui un poquito rápido, muy general, pero es lo que quiero que se lleven, ¿no? Los valores, los niveles de evidencia, quiero que entiendan qué tipo de estudio es más importante que otro, quiero que lean el paper, lean los métodos, qué tipo de estudio hicieron, oye, a veces no lo dicen, hicimos estudio retrospectivo, sino simplemente dicen, analizamos la historia clínica del paciente, los patient charts, ya sabemos que es un estudio retrospectivo, y lo comparamos con los pacientes no enfermos, caso control, etcétera. Entonces, estas cosas quiero que ustedes la graben, se lo sepan, lo anoten y sepan qué estudios son importantes y cuál tienen, porque sean parecidos y cuando tienen conclusiones diferentes, a cuál es el que deben escuchar. Ok. Ahora vamos a hablar sobre los sesgos. Un segundo. Esta imagen es de The Office. Quien la haya visto, quien no la haya visto, veanla. El sesgo es una desviación desproporcionada hacia una persona, grupo, idea o resultados, ya sea a favor o en contra. Él es Dwight, él siempre estaba sesgado hacia Michael. Todo lo que Michael decía o hacía, estuviese bien o estuviese mal, era lo mejor. Como pueden observar aquí, ese es un sesgo claro, ¿ok? Entonces, eso es el sesgo, ¿no? Es una persona que estoy sesgado, estoy bias hacia algo. Es como que, bueno, yo pase lo que pase, voy a tomar esa decisión. Así que no me preguntes, porque ya estoy sesgado a eso, ¿ok? Aquí hay una lista que hablaremos brevemente de los más comunes. O sea, hay decenas de sesgos, y también dependiendo del tipo de estudio, habrá más sesgos. Si un estudio prospectivo hay un tipo de sesgo, si un estudio retrospectivo hay un tipo de sesgo. Hay muchos tipos de sesgos. Y obviamente no puedo mencionarlos todos ni explicarlos todos aquí por el limitado tiempo que tenemos. Pero estos son los más importantes y los que más mencionan en los estudios, en los métodos y en las conclusiones de los papers. ¿Por qué son importantes los sesgos? Es difícil que uno con poca experiencia, yo todavía no los encuentro fácilmente, para nada. Mis propios estudios no los veo hasta que alguien me los dice. Pero es importante que ustedes lo sepan porque tú estás obligado en la parte de discusión o de resultados, explicar, el científico debe explicar a qué sesgos puede estar sometido tu estudio. Muy bien, entonces van a ver en ciertos estudios que dicen, bueno, este estudio tiene ciertas limitaciones, por ejemplo, poder haber sesgo de memoria en los pacientes cuando realizamos las encuestas. ¿Ok? Entonces son cosas que ustedes deben entenderlo. Estos unos cuantos de tantos que hay. Si ustedes no lo tienen, lo ponen en Google está la respuesta automáticamente. ¿Ok? En estadística o en medicina es un error sistemático
¿verdad? Diferencia de un error random que simplemente aparece y lo podemos eliminar, pero el bias, una vez que está el sesgo, una vez que está dentro del estudio, no lo podemos sacar. Es un error que va a afectar completamente la data desde el principio hasta el final. Entonces, tenemos dos opciones. O empezar el estudio de nuevo y cambiar el protocolo, o reportar el sesgo y esperar que un journal lo acepte. Un journal de alta calidad, de alto impacto, no nos va a recibir un paper con sesgos. Y a veces, como les dije en mi paper inicial que enviamos de fracturas patológicas, estamos hablando de, creo que éramos 9 autores y todos muy experimentados. Yo no, los demás eran muy experimentados y ninguno vio esos sesgos. Y nos los rechazaron porque eran como 3 sesgos que ninguno pudo ver. Entonces, gente con experiencia, los reviewers de los journals, leen muy detenidamente y dicen, ok, cuando ellos hicieron esto, posiblemente haya habido tal tipo de sesgo. Ok. Por ejemplo, uno de ellos, el más común, es el sesgo de selección. El sesgo de selección, como el nombre lo dice, hay una distorsión en el modo que yo estoy seleccionando a los pacientes, ¿ok? Cualquier forma, si yo estoy seleccionando a los pacientes de igual forma, de igual sexo, de igual raza, si estoy buscando pacientes menos enfermos para que mi estudio se vea mejor, hay un sesgo de selección. Si estoy buscando pacientes más sanos para que mi cirugía sea mejor y reportar los mejores resultados, hay un sesgo de selección. Si yo estoy buscando a los pacientes más enfermos también para buscar que mi medicamento parezca más milagroso, también estoy haciendo un sesgo de selección. Todo lo que tenga que ver el modo que yo selecciono a los pacientes para incluirlos en mi estudio es un sesgo de selección. Okay. Sesgo de confusión o confounding. Es un sesgo muy común, ¿verdad? Y es un sesgo que distorsiona la realidad de una asociación. Por ejemplo, un ejemplo que todo el mundo coloca es que el alcohol produce cáncer de pulmón o cáncer de esófago, ¿verdad? Tú puedes decir que pues, la persona puede pensar que consigue una asociación entre las personas que beben y las personas que beben alcohol pues, bastante alta y terminan desarrollando, mejor dicho, cáncer de pulmón o cáncer de esófago, ¿ok? ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el sesgo? Conchale, algo no está bien. ¿Qué pasa? La mayoría de estos pacientes también fuman. ¿No será que el hecho de que el paciente fuma mientras bebe será lo que está produciendo el cáncer de pulmón y el cáncer de esófago? El investigador no mide, no controla estos confounding, no controla estos sesgos y produce conclusiones que no son acertadas. Entonces, esto es un sesgo de confusión. Son factores alternos y externos al paciente que pueden distorsionar la asociación. ¿Ok? Si quieren más ejemplos, ya saben a dónde ir. Sesgo de información. Sesgo de información viene aparte de cómo se miden las variables y los resultados. ¿Ok? Y dicen que no son consistentes. Por ejemplo, los dos grupos. Un grupo lo uso usando un tipo de software, usando X fórmula. Y el otro grupo, pues porque tiene unos resultados distintos, ahí uso otra fórmula para que me dé menores resultados. Eso también es un sesgo de información y eso pasa cuando los métodos, ustedes ven que usaron dos software o usaron diferentes tipos de fórmulas estadísticas para obtener resultados en los dos grupos. Entonces, hay un sesgo de información. Sesgo de memoria, un sesgo bastante común en los estudios retrospectivos. Yo siempre uso el ejemplo de la mamá embarazada, ¿verdad? Queremos saber si tomar un medicamento durante el embarazo produce la enfermedad en el niño, ¿no? Entonces decimos, señora, veamos a todos los niños que desarrollaron, no sé, una infección urinaria en los primeros 5 días de vida. Entonces nosotros queremos porque la mamá tomó acetaminofén, qué sé yo, al principio del embarazo, eso está asociado con eso. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntamos a todas las mamás que llevan al niño al pediatra con infección urinaria, decimos, mamá, ¿usted tomó acetaminofén en los primeros días del embarazo? Obviamente no se va a acordar, preocupada va a decir que sí, o pasaría ese problema va a decir que no, pero realmente no se acuerda. Eso es un sesgo de memoria. No estamos dando la información correcta, ¿ok? Sesgo de Bergson son los pacientes que están hospitalizados. Hacemos los estudios en pacientes que están hospitalizados y la data no va a ser general, no va a ser generalizable. Los pacientes están en un hospital por alguna razón, ¿ok? Entonces, si yo quiero hacer un estudio de un medicamento y colocarlo en la población, no me va a servir porque el paciente está hospitalizado por X causa y estos medicamentos espero usarlo en la población general,
pues realmente no va a tener mucha generalizabilidad. ¿Ok? Esa palabra no sé si existe. Muy bien. Sesgo de voluntarios, ¿ok? Son cuando muchas veces te van a ver en internet, en las páginas de los hospitales que están buscando voluntarios para conducir un clinical trial. Esto es muy común. Hay un sesgo voluntario que la gente, pues, que es saludable, que simplemente está buscando gente sana para el estudio, o gente con X cualidades. La gente sana se enrola en estos estudios y distorsiona la realidad de los resultados al final del estudio. Eso es un tipo muy común en este tipo en los clinical trials de los pacientes. ¿Ok? Sesgo de la pérdida de seguimiento. Estos son pacientes en estudios prospectivos que nunca vuelven a la consulta. Por ejemplo, nos pasa a nosotros aquí a cada rato, pacientes que le operamos la muñeca por una fractura y tenemos que verlo a los 3 meses, a las 3 semanas, 12 semanas, 6 meses y 1 año, ¿verdad? El paciente normalmente a los 6 meses ya está bien, ya está perfecto, pero tiene que volver a 1 año para yo seguirle midiendo los niveles de vitamina D, el estudio que esté haciendo, lo que sea, y las radiografías, y el paciente no vuelve, porque ya está bien, ya no quiere pagar más consulta, ya no quiere perder el tiempo en el médico. Ya el estudio como tal, me pasa cada rato, ya pierde valor, ya tengo un sesgo de pérdida de seguimiento del paciente porque ya no vuelve a la consulta. Sesgo de susceptibilidad, son esos sesgos en que el paciente pues está más enfermo, ¿verdad? El paciente está muy enfermo y se usa pues para el medicamento o la investigación haga más efecto en esos pacientes más susceptibles, ¿ok? Sesgo de popularidad, hay interés del equipo médico sobre enfermedades específicas. Es decir, el equipo está desarrollando un equipo nuevo, un tratamiento nuevo un screening nuevo para X enfermedad. Pero los investigadores están buscando el grupo de pacientes con específico subgrupo de esa enfermedad. Entonces, ellos están rechazando a todos los otros pacientes que entran con los criterios de inclusión, pero no están incluyéndolos a todos, sino simplemente están incluyendo los que ellos prefieren, los que son populares para ellos. Otro tipo de sesgo muy común, muy común. Sesgo centrípeto es uno en el que los pacientes tienen afinidad o como un cariño especial, una intención especial con el hospital o con el médico. Entonces los pacientes, pues todo lo que el médico haga, o ese grupo médico, ese hospital haga, va a estar bien y a veces no reporta los valores reales. Es muy común también a los pacientes pues, mayores de edad, les gusta irse mucho con el médico y dice que están bien, cuando en verdad no están bien, o viceversa. ¿Ok? Y sesgo de citación es algo que van a ver también cuando estén haciendo reflexiones literarias, no es un sesgo de pacientes, sino un riesgo de investigación, un sesgo de investigación que los papers que están más citados, porque son más importantes o tienen más evidencia, son los estudios que van a aparecer primero y van a ser más citados en PubMed, en las bases de datos. Y entonces, si usamos los más citados, no nos va a permitir utilizar los papers menos citados y también va a distorsionar el valor de los metaanálisis y de los systematic review cuando queremos hacer ese tipo de estudios. Realizar ese tipo de estudios. ¿Ok? Otro tipo de sesgos, cuando tenemos exámenes de screening o de detección primaria, ¿verdad? Estos sesgos de adelanto del diagnóstico son como un falso aumento de la esperanza de vida. Yo les voy a mostrar una imagen para que me entiendan lo que quiero decir. Por ejemplo, esta es la enfermedad, ¿verdad? El cáncer empieza aquí, en las 2 rayitas, y aquí la persona, al final la persona muere, en rojo. Si yo desarrollo un método de screening, ¿verdad? Para detectar la enfermedad a tiempo, ¿verdad? Para hacer despistajes tempranos de la enfermedad, es para detectarla muy tempranamente, antes que cualquier otro síntoma, para que yo pueda tratar la enfermedad y el paciente pueda vivir más. ¿Ok? ¿Qué pasa con estos sesgos? Este sesgo pasa mucho cuando se quiere desarrollar screening nuevos. ¿Y qué dice la gente? No, por ejemplo, el cáncer empezó en el 2000, la persona se murió en el 2020, ¿verdad? La persona empezó a presentar con síntomas en el 2015. Empezó a sentir tos, disnea, todos los síntomas de un cáncer pulmonar, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, viene estos científicos y dicen, no, nosotros detectamos el cáncer en el 2012. Pero si el paciente se muere igualmente en el 2020, ¿cuál es la ventaja del estudio? Ninguna. Simplemente el paciente vive más tiempo sabiendo que tiene el cáncer, pero muere al mismo tiempo. Es un sesgo muy común
que creen que porque detectan el cáncer antes, el paciente muere después. No. El paciente muere al mismo tiempo, pero simplemente el cáncer es detectado antes. Si tú me detectas el cáncer aquí y el paciente muere aquí, te estás dando más 5, 10 años, 20 años de vida. Es un estudio, es un screening, es importante, es valioso, es útil. Pero si el paciente simplemente lo estoy detectando antes que tenga síntomas, pero para que se muera al mismo tiempo, no tengo una herramienta necesaria para que el paciente mejore, no tiene gracia, y eso simplemente es un sesgo. Sorry, ¿qué pasó aquí? Se salió, perdón. O simplemente es un sesgo de detección. Muy bien. El segundo sesgo que tenemos es el sesgo de duración. Este es el sesgo que es basado en estudios para detectar enfermedades, pero que tienen diferentes rapidez de evolución. Este es el segundo ejemplo que tengo aquí, el ejemplo en blanco. Si la enfermedad es lenta, ¿verdad? Y yo lanzo el test en este momento, ese test aquí, lanzo la enfermedad, yo voy a detectar muchos pacientes con la enfermedad. Muchos. 1, 2, 3, 4, 5 pacientes con la enfermedad, porque la enfermedad es lenta, es larga, ¿la ven? Empieza aquí y aquí el paciente termina. Pero si la enfermedad es de rápida progresión, el paciente se enferma y se cura rápido o se muere rápido, me estoy perdiendo casi todos los pacientes que tienen la enfermedad. Entonces, este estudio puede decir que es muy bueno para detectar X enfermedad, pero porque está detectando enfermedades que son lentas o de larga duración. Pero cuando lo aplicamos en pacientes con enfermedades rápidas o de rápida evolución, vemos que nos estamos perdiendo muchísimos pacientes. Es otro tipo de sesgo en la medicina y en los tipos de screening. ¿Ok? Como dice aquí, sesgo de adelanto del diagnóstico, se diagnostica precozmente, pero la sobrevida es igual. ¿Ok? El paciente se diagnostica aquí, muy bien, mucho antes de que empiece a tener la disnea y los síntomas respiratorios, mucho antes le diagnosticaron la enfermedad, pero igualmente el paciente murió al mismo tiempo, no sirvió absolutamente de nada. Son estudios que evalúan tiempo de sobrevida, pueden estar sometidos a este sesgo. ¿Ok? El sesgo de duración, un screen de enfermedades poco agresivas o de lenta evolución. La mejor evidencia para determinar qué prueba diagnóstica o de screening es la más efectiva es un RCT, de nuevo, un Randomized Controlled Trials, un Clinical Trial, que es básicamente el gold estándar de la medicina en cualquier estudio científico. Muy bien. ¿Qué me llevo a casa de esta charla? Ok, siempre revisar el título del paper que se van a leer, porque normalmente ahí dicen, esto es un reporte de un caso, esto es un retrospective story, un prospective story, lo que quieran, ¿verdad? Está en el título y ya con eso van a saber qué se van a esperar, ¿ok? Es muy común que los pacientes les lleven paper a la consulta o les lleven artículos porque siempre están pendientes de esas cosas para su enfermedad. Entonces ustedes les tienen que explicar por qué sí y por qué no. Entonces en una exposición y el doctor le manda a hacer una charla sobre X enfermedad, usted no va a hacer un reporte de un caso, usted va a buscar el mejor nivel de evidencia sobre eso para que usted pueda dar una buena charla sobre esa enfermedad. ¿Ok? Reconocer que habrán estudios con resultados fascinantes, pero su nivel de evidencia no es tan alto. Pueden ver una serie de casos que trataron unas patologías súper extrañas con cosas increíbles, pero de nuevo, está bajo los niveles de evidencia, no deberían ser tomados en cuenta como guía, porque no determinan causa-efecto. Esto curó esta enfermedad. ¿Ok? No tomar cualquier conclusión de cualquier journal, estudio como definitiva y real. De nuevo, vean los p-values, vean los resultados, vean el intervalo de confianza, el heart rate, vean todas esas cosas que les dije aquí arriba, que son importantes en términos de conocer científicamente, para que vean la importancia de los resultados. ¿Ok? Y siempre ver que puede haber sesgos en el estudio. Leer las secciones de conclusión y discusión donde se reportan los posibles sesgos y limitaciones del estudio. Siempre dicen que el estudio tuvo limitaciones por X causa y es importante que eso siempre lo lean para saber qué tan acertada, qué tan significativa es esa conclusión. ¿Ok? Reconocer la validez interna, que hay ausencia de errores random y de sesgos, y para luego tener validez externa de un estudio. Validez interna es que yo digo, ok, mi estudio está aprobado para ser publicado porque yo siento que todo lo que hice está bien, ok,
y ahora puede ser publicado. Que no tenga validez externa, bueno, puede ser que no, porque no puede ser reproducido en toda la población, ¿verdad? Pero pues, entonces un estudio puede tener validez interna, pero no validez externa. Pero un estudio no puede tener validez interna y tener validez externa porque es imposible. Un consejo personal, lean sobre los p-value, el valor de P, los intervalos de confianza, el poder de un estudio, accuracy y precision de los estudios, que también son súper importantes. ¿Ok? Me extendí un poco más de lo que esperaba. Pero bueno, espero haya sido concluyente para todos. Aquí está mi email, si tienen alguna pregunta, con gusto les respondo. Si dije algo mal que no entendieron, también. Cualquier cosa me pueden saber. Esto que está aquí es una imagen de la Facultad de Harvard. Estos son la ciudad hospitalaria aquí de Boston, donde está el Children's, el VI y el Brigham and Women's Hospital. Muy bien, creo que eso es todo por ahora. No sé si viene, no sé qué viene ahora. Muchas gracias, doctor. ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Ok, muchas gracias, doctor Nelson Merchant, por su excelente ponencia. Mucha tela que cortar, una inyección de información para que todos aquellos estudiantes o profesionales de la salud que están presentes acá en esta ponencia de hoy puedan guiarse y orientarse con relación a sus aspiraciones científicas a la hora de publicar. Muy bien. ¿Qué les pareció? Pueden decírnoslo a través del chat. También pueden decirnos sus preguntas. Y para ello, vamos a explicar brevemente cómo va a ser la dinámica nuevamente, en virtud de que hubo personas que se añadieron un poco tarde. Para poder hacer sus preguntas al doctor Nelson Merchant, por favor, escríbanla por el chat de esta sala, de esta sesión, y en orden vamos a leerla para darle el uso de la palabra al doctor Nelson y pueda responderla. Por favor, pedimos que sus preguntas sean breves y sean concretas. Así que esperamos sus opiniones y preguntas a través del chat. Mientras tanto, vamos a recordar un poquito para aquellos estudiantes o participantes que nos acompañan desde otros países. El programa científico CONVID es un programa de formación y capacitación y producción científica venezolano creado por la Asociación Científica Universitaria de Estudiantes de Medicina de la Universidad de los Andes, sede de Mérida, en el 2018 y en esta ocasión, en el 2020, continuando con su segunda edición. Es por ello que agradecemos la valiosa colaboración y apoyo de profesionales como el doctor Nelson Merchant, que siendo ulandino nos acompañan en este esfuerzo por aumentar la producción científica en Venezuela y específicamente en la región andina del país. Muy bien. Empecemos entonces con la ronda de preguntas. Ok. Muy bien, nos dice Manuela Becerra. Muy buena ponencia, doctor Nelson. Ok, excelente, doctor, muchas gracias. Nos dice Andreina Ramírez. Jefferson nos dice, buenas noches, excelente ponencia. ¿Cómo evitar el sesgo de selección, ya que está presente casi en cualquier decisión que se tome? Muestreo aleatorio simple. Adelante, doctor. Buena pregunta, Jefferson. Es difícil, es verdad. Está en casi todas las decisiones que tomes, tienes que hacerlo. Y yo opino que lo mejor es el macheo. Matching los patients creo que es lo mejor que puedes hacer. Es básicamente ubicar los pacientes. Cuando diseñas el estudio, que tienen criterios de inclusión y de exclusión, tienes que seguirlo rigurosamente. Eso, al momento de diseñar tu estudio con tu investigador principal, o sea, tú mismo, lo mejor que puedes hacer es definir en un momento esos criterios de inclusión y exclusión. Así, el hecho que haya vas a evitar que hayan sesgos de cualquier tipo
Y el muestreo simple pues podría funcionar teniendo siempre los criterios de inclusión y exclusión bien definidos. Muy bien. Continuando con las preguntas, nos dice Héctor Rodríguez. Los protocolos de bioseguridad publicados por universidades, empresas y entre otras, ¿tiene validez científica? Buena pregunta. Como te digo, se sale de mi área de experticia, es bioseguridad. Científicamente, eso sería, caería en los niveles bajos, ¿no? de la pirámide, porque pongamos el ejemplo. Es una bioseguridad. Supongo que me estás preguntando que si es para una empresa, si hay un incendio, ellos dicen qué deberías hacer, ¿no? Pero ellos no están haciendo un grupo con incendio y un grupo sin incendio, cosas así. Es lo que estoy tomando de tu pregunta. Entonces, tiene validez científica, por supuesto, porque es algo que lleva una metodología para realizarse, pero estaría abajo, ¿no? Estaría en la opinión de un experto, estaría en una serie de metodología, de pasos que ellos han diseñado pensando de que es lo mejor y quizás haya funcionado. Dependiendo de cómo lo hayan hecho y quién lo haya desarrollado, tendrá más valor unos que otros. Es mi humilde opinión. Creo que no puedo decir más al respecto. Muchas gracias, doctor. Bueno, seguimos esperando por las preguntas de ustedes, participantes, recordando que esta ponencia se hace en el marco del programa científico CONVID, en su segunda edición de este año 2020. Muy bien, seguimos esperando las preguntas de todos con relación a la ponencia del doctor Nelson Merchant. Actualmente, el programa científico CONVID se encuentra en su etapa de formación, en la cual todos sus participantes se están formando continuamente para iniciar su experiencia y carrera en la producción científica. Háganlo, muchachos, Muy bien, háganlo nos dice María Alejandra Camacho, disculpe, ¿podría dar un ejemplo de sesgo centrípeto y citación, por favor? No lo comprendí bien. Claro. Por ejemplo, en un hospital muy reconocido están realizando un estudio, ¿verdad? Un diferente grupo de cardiólogos están haciendo un estudio sobre determinar qué tipo de medicamento es el mejor. El paciente siempre va a querer ir con su médico específico o, en otras palabras, con su grupo de médicos específico, con su hospital específico favorito, porque hay una atracción especial entre el paciente y el médico. Siempre hay como lo que el paciente sobreestima o estima de más al médico o al grupo médico o al hospital en que está haciendo el estudio. Entonces no se están haciendo conclusiones reales, sino que el paciente está sesgado hacia lo que el médico diga, el grupo médico diga o lo que el grupo médico haga. Y en citación es un sesgo de investigación en papers, que es cuando, por ejemplo, queremos hacer un estudio sistemático sobre el mejor manejo de asma en pacientes pediátricos. Usted lo que tiene que hacer, usted va a PubMed y consigue todos los papers que se han publicado del manejo del asma, ¿verdad? Que tú consigas. Pero eso, los papers a veces se organizan por número de citaciones, de citas que tengan en esos artículos. Los artículos más citados, con mayor valor científico, van a estar de primero, y eso van a correr hacia abajo otros papers de menor importancia. Entonces tú vas a usar los primeros que te consigas, los más citados, y luego cuando hagas la conclusión, estás dejando por fuera los estudios menos citados, entonces tu conclusión no es real, no es válida, porque no has incluido absolutamente todos los papers que debiste haber incluido. Eso se hace en Systematic Reviews y en Meta-análisis. Ok, eso fue para María Alejandra. Sí. Muy bien, muchas gracias, doctor. Seguimos leyendo las opiniones de los participantes del día de hoy. Nos dice Edward que si podemos facilitar las diapositivas del doctor. Recuerden que esta sesión está siendo grabada en este momento. La van a poder encontrar en el canal de YouTube del programa científico CONVID. Igualmente, les invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes, en Instagram,
como pc.combit. Pueden encontrar el nombre de usuario también en el chat. Se los acabamos de escribir. Allí podrán encontrar nuestras publicidades que los van a dirigir a el canal de YouTube del programa científico, donde podrán encontrar la grabación de esta sesión. Nos dice Eduardo Pérez, utilizar papers de baja evidencia o cuya publicación sea mayor a 10 años entraría como sesgo de citación. Buena pregunta, Eduardo. Depende. Depende en qué lo uses. La mayoría de los que tú estás haciendo un paper o un libro, lo que estés haciendo, te recomiendan que uses cites papers recientemente, exactamente entre los 10 y los 5 años últimamente. Yo hace poco estaba escribiendo un artículo en un libro, un capítulo en un libro, y me tocó citar papers de los años 60, años 70. No está bien, pero hay que hacerlo. Hay que justificar el porqué. Siempre es bueno, eso estaría, no es un sesgo de citación, pero sí debería citarlo por si alguien te lo puede criticar. Un reviewer en un journal te lo podría colocar como un sesgo, pero entonces tú lo justificas. Eso se hace en la parte de discusión. Y utilizar papers de baja evidencia, depende para qué lo uses. Si tú tienes, o sea, si es el único paper que tienes un caso control y lo quieres poner en tu paper, y es lo único que existe, aunque sea baja evidencia, es lo único que hay. Nada. Pero si tú tienes un retrospective review de 400 pacientes hechos hace 10 años y tienes un case report de hace 2 meses, usa el retrospective review porque tiene mayor poder estadístico, tiene 400 pacientes, tiene mayor valor nivel estadístico que un solo casito de que no vale nada. Entonces no sería un sesgo, pero debes justificar lo que estás haciendo. Muchas gracias, doctor. Bueno, seguimos esperando alguna que otra preguntita ya para finalizar con la ponencia de hoy. ¿Alguna opinión de parte de los participantes? Nos dice Angerdrin Navas, tengo entendido que esa justificación sería, por ejemplo, que exista poca información del tema que estás investigando. ¿Qué opina usted, doctor? Claro, totalmente. Inclusive si tú estás haciendo un paper sobre algo que tiene poca información, esta es tu oportunidad para hacerlo. Aquí es cuando se hacen revisiones literarias, se hacen estudios sistemáticos, donde tú agarras lo poco o mucha información que haya y la pones en un solo gran paper y tú explicas todo. Se puede decir que, por ejemplo, voy a dar ejemplos míos porque es lo que más lógico, ¿no? Yo hice una revisión literaria sobre tumores en la rótula, que es algo muy poco común. Entonces, la mayoría de los papers publicados eran tumores de células gigantes, pero por allá conseguí otros pacientes que tenían casos más extraños, que si condroblastomas, hemangiomas, eran casos muy extraños y eran papers de los años 40, 50, que conseguirlos fue un problema. Entonces yo justifiqué que tuve que mencionar estos papers que ni siquiera están en PubMed, tuve que buscarlos en otras bases de datos, porque son casos únicos, son casos pocos, pero que pueden pasar. Entonces, estás en lo correcto, que son justificaciones. No son sesgos de citación, pero debes justificar por qué estás usando papers tan viejos y con baja evidencia. ¿Aló? Muy bien. Ok. Muy bien. Creo que ya es suficiente. Creo que ya no tenemos más participación de parte de los participantes en el chat. Y bueno, agradeciendo nuevamente en nombre del programa científico COMBIT al doctor Nelson Merchant. Muchísimas gracias por su excelente ponencia, recordándoles a todos los participantes que podrán encontrar esta sesión de hoy, esta ponencia, en el canal de YouTube del programa científico COMBIT. Lo podrán encontrar siguiéndonos en @pc.combit en Instagram. Los esperamos y esperamos que sigan atentos igualmente a las próximas actividades que tenemos dentro de nuestro cronograma. Gracias por estar presentes a todos ustedes en esta ponencia de hoy. Programa Científico COMBIT, un programa o proyecto creado por la Asociación Científica Universitaria de Estudiantes de Medicina, ULA, Mérida, Venezuela. Muchas gracias a todos por participar.
Bien, muchachos, gracias a todos por participar. Espero que les haya quedado algo y cualquier cosa me avisan. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Muy bien, damos por finalizada entonces la sesión de hoy. Suerte a todos. Bye. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación y hagan mucho research. Publiquen bastante.